¿Se escucha bien el audio, chicos? Sí, doctora. Bien, chicos, vamos a definir lo que es la gastritis, ¿no? Es la inflamación de la mucosa gástrica que en la endoscopía se ve enrojecida, presentándose en forma de manchas rojizas, las cuales van a representar inflamación, irritación o hemorragias subepiteliales. Sin embargo, el diagnóstico preciso se va a obtener por esta exploración. En esta se va a apreciar si solamente es una parte del estómago que se encuentra comprometida o todo el estómago, toda la mucosa gástrica. Son varias las causas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los malos hábitos alimenticios. Por ejemplo, en nuestro medio estamos muy acostumbrados al consumo de alimentos ricos, pero bastante gastrolesivos. Por ejemplo, el ají. La comida con ají es muy gastrolesiva y provoca, ¿no?, en los pacientes este proceso inflamatorio del estómago que se conoce con el nombre de gastritis. También el café, una bebida, muchos la consumimos, pero sin embargo, con el transcurso del tiempo también nos puede producir gastritis. Las pastillas de menta, los condimentos, las frutas cítricas, el alcohol, el hábito del alcohol, que va a producir procesos inflamatorios muy importantes en la mucosa gástrica, el hábito del cigarrillo, el propio, y también el estrés. El estrés es un estado emocional en el paciente que va a determinar mayor secreción de ácido clorhídrico. Y al haber un desbalance entre los factores defensivos de la mucosa gástrica, ¿no?, y los factores agresivos, en este caso, ¿no?, se va a producir el proceso inflamatorio a nivel de la mucosa que conocemos con el nombre de gastritis. Hoy en día, con la pandemia COVID-19, todo nuestro sector, chicos, vale decir, los profesionales en salud, los trabajadores en salud, nos encontramos sometidos a gran estrés por lo de la pandemia COVID-19. Con seguridad, la prevalencia de esta patología va a incrementar mucho en nuestro sector. El abuso y consumo de algunos medicamentos que también en esta época por la pandemia, ya que constituyen parte de los protocolos de tratamiento, ¿no?, se utilizan mucho, que son los analgésicos, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y dentro de estos tenemos la aspirina, el ibuprofeno, que es parte del protocolo del COVID-19, el piroxicam, la indometacina, el ketoprofeno, desórdenes de autoinmunidad y, bueno, procesos infecciosos. En este caso, el más importante, el Helicobacter pylori, una bacteria flagelada que produce procesos inflamatorios muy importantes a nivel de la mucosa gástrica, como vamos a ver a continuación. No solamente el Helicobacter pylori puede producir procesos inflamatorios, sino también los parásitos, como ustedes bien saben. Bien. Aquí tenemos unas fotos de gastroscopías, endoscopías, que muestran los procesos inflamatorios que se pueden suscitar
a nivel de la mucosa gástrica. Aquí tenemos una mucosa eritematosa, ¿no? Es una gastritis superficial, hiperémica. Aquí ya vemos una gastritis erosiva. Estas son erosiones que se presentan a nivel de la mucosa gástrica y lo propio en esta lámina. Bien, vamos a hablar del Helicobacter pylori. Es una bacteria gram negativa con forma de bacilo helicoidal. De esta característica morfológica que tiene, deriva su nombre, Helicobacter, que habita en el epitelio gástrico humano. La infección por Helicobacter pylori puede producir un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa gástrica que puede progresar llevando a la producción, ¿no?, de una gastritis, una úlcera péptica, linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa, que es el mal, ¿no? No obstante, los sujetos infectados pueden no llegar a desarrollar nunca algún tipo de síntomas, tener la bacteria y ser asintomáticos. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago del hombre. Por su forma en espiral, se atornilla, ¿no?, para colonizar el epitelio gástrico, además de contar con la ureasa. Esta bacteria elimina ureasa y esta ureasa determina la neutralización del pH gástrico, determinando un hábitat satisfactorio para la bacteria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Helicobacter pylori? Existen varios métodos para diagnosticar al Helicobacter pylori. Uno es detectando anticuerpos específicos en una muestra de sangre del paciente o en la materia fecal, ¿no?, utilizando antígenos. Esta prueba diagnóstica se le denomina test, ¿no?, rápido para Helicobacter pylori. También se utiliza la prueba del aliento con urea, en la cual el paciente bebe urea marcada con carbono 14 o carbono 13, produciéndose posteriormente dióxido de carbono marcado, el cual es detectado en la respiración. Otro método de diagnóstico es la biopsia, la cual se va a tomar mediante la realización de una endoscopía, ¿no? Cuando sacamos la biopsia, se puede medir también la ureasa activa en la muestra extraída y es lo que se denomina test rápido de la ureasa, también en la biopsia. Otra forma de diagnóstico es por medio de muestras histológicas o de un cultivo celular. Uno de los métodos de detección más sensible corresponde a la reacción en cadena de la polimerasa, igual que ahora utilizamos para el COVID-19. Ustedes saben que la PCR se utiliza para el diagnóstico de todo microorganismo. ¿Por qué? Porque amplifica el DNA, en este caso de la bacteria, ¿no?, la cual nos va a permitir también identificar genes asociados a la virulencia de la bacteria, CAG-A y BAC-A, genes asociados a la adhesión, que son los BAP-A, y genes de resistencia a antibióticos, sobre todo a la claritromicina, que es parte del esquema terapéutico contra el Helicobacter pylori. Ahí tienen ustedes a la bacteria, este es el Helicobacter pylori. Bien, ¿cómo tratamos al Helicobacter pylori? Inicialmente se utiliza, bueno, se han descrito muchos esquemas terapéuticos, chicos, precisamente porque el Helicobacter pylori con mucha facilidad hace resistencia a los medicamentos. Se han ido ensayando diferentes fármacos que al principio iban más o menos bien,
pero que posteriormente esta bacteria no hizo resistencia a ellos, por lo que tuvieron que hacerse politerapias, ¿no? O sea, asociar antibióticos para poder eliminar al Helicobacter. Inicialmente se utiliza el metronidazol, el cual presenta actualmente resistencia en más del 80% de los casos. Posteriormente se trataba solo cuando se presentaba una infección sintomática, utilizándose claritromicina, amoxicilina y tetraciclina. En la actualidad, la terapia triple consiste en un inhibidor de la bomba de protones cualquiera, el omeprazol y sus derivados, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, etc. Más 2 antibióticos, que es la amoxicilina y la claritromicina. Este tratamiento, que actualmente es el tratamiento de elección, es el antepenúltimo que ha admitido la FDA, porque el último era amoxicilina, acitromicina y bloqueador de bomba. Pero lamentablemente este último tratamiento admitido por la FDA no ha dado buenos resultados. Entonces, el tratamiento de elección, chicos, omeprazol, dosis de ataque, 20 miligramos vía oral 2 veces al día, o lo que es lo mismo cada 12 horas. Amoxicilina, 1 gramo vía oral, o endovenosa también puede ser, 2 veces al día, más claritromicina, 500 miligramos vía oral, 2 veces al día o cada 12 horas, por el lapso de 10 a 15 días. En mi práctica médica, chicos, yo acostumbro a utilizar este esquema por 10 días y créanme, me va bien. Pero otros colegas no prolongan la administración de estos medicamentos hasta por 15 días. Y está bien, no está mal. Cuando la resistencia a la claritromicina por Helicobacter pylori no supera el 20%, en caso de alergia a la penicilina puede sustituirse la amoxicilina por el metronidazol. La erradicación que se va a conseguir es del 80 al 84% de los casos con este esquema. ¿Qué pasaría si es que el paciente, después del tratamiento, ¿no? Continúa con las manifestaciones clínicas después de 4 o 5 meses y vuelve a la consulta? Nosotros tenemos que realizar nuevamente, ¿no? Las pruebas diagnósticas para ver si es que se había erradicado o no el Helicobacter. Si vuelve el Helicobacter pylori, no sirve de nada, chicos, volver a insistir con el esquema terapéutico, por si acaso. Tenemos que cambiar de medicación, debemos cambiar de medicamentos, ¿no? Y generalmente, si es que tenemos resistencia a la claritromicina, lo que hacemos es cambiarla por metronidazol o cambiarla, bueno, yo la cambio a veces por la nitazoxanida, que ustedes conocen, el antiparasitario de amplio espectro. Existen documentos, existen papers que determinan que la nitazoxanida también tiene una efectividad muy buena y además que no existen estudios que hayan determinado resistencia a la nitazoxanida porque no se la utiliza mucho a nivel mundial, ¿no? Entonces es una buena alternativa cuando el paciente hace resistencia a la claritromicina. Gracias a Dios, chicos, todavía no existe en nuestro medio muchos casos con resistencia a la amoxicilina.
en nuestro medio y también a nivel mundial. Por eso es que se ha mantenido a la amoxicilina como parte de la terapia para el Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los síntomas? Hemos dicho que existen pacientes que tienen Helicobacter pylori pero que no tienen síntomas. Si estos pacientes no tienen síntomas, con seguridad, por lo menos en nuestro medio, no van a ir al médico. ¿No es cierto? No van a ir. Si uno no tiene síntomas, no va al médico. En cambio, en otras latitudes se hacen estudios diagnósticos cada cierto tiempo, 2 veces al año, 1 vez al año, ¿no? Y puede ser que en estos pacientes que se están haciendo, no sé, una endoscopía simplemente como control, no puedan encontrar el Helicobacter pylori en pacientes asintomáticos. Nosotros no podemos, no tenemos casuística respecto a lo que les estoy mencionando porque no acostumbramos a hacernos controles diagnósticos si no tenemos síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que se van a presentar en el paciente? Pirosis epigástrica, que se puede acompañar de náuseas, lipotimias o mareos, vómitos, meteorismo, halitosis y otros más. La pirosis epigástrica suele ceder a corto plazo con la ingesta de alimentos, sobre todo de tipo alcalino. Entonces el paciente está con pirosis, toma un vaso de leche y momentáneamente le pasa, pero unas 2 horas después de la ingesta de los alimentos, ¿no? El ácido clorhídrico secretado queda en el estómago, lo que hace que se vuelvan a presentar los síntomas o que se agudicen los mismos, o sea, que presente mayor pirosis. También puede aparecer dolor abdominal de tipo gravativo en la parte superior del abdomen, que puede empeorar con la alimentación. En estos pacientes generalmente existe dispepsia. A ver, Gabriela García, ¿qué es la dispepsia? Gabriela. Doctora, no recuerdo. No recuerdo. Evelyn. Doctora, la dispepsia es un trastorno de la digestión que aparece después de las comidas y va a generar pesadez estomacal, náuseas. Sí, Evelyn. Es precisamente una disfunción gastrointestinal que se presenta después de la alimentación, ¿no? En algunos pacientes también puede presentarse anorexia. No es un síntoma patognomónico de la gastritis por Helicobacter pylori, pero se puede presentar en algunos pacientes. Todos los síntomas que hemos mencionado, chicos, ¿no? Acompañan a la pirosis. La pirosis epigástrica es el síntoma más frecuente en la gastritis. Bien, la representación gráfica del diagnóstico. El diagnóstico se realiza por medio de la endoscopía alta, ¿no? O endoscopía EED, que también la llamamos esófago, estómago, duodeno, no se olviden. O también se denomina gastroscopía. O esófago, gastroduodenoscopía. Es lo mismo. La endoscopía alta, la endoscopía del aparato digestivo superior. Si nosotros tomamos una biopsia al realizar la endoscopía, ¿no? Y mandamos al patólogo a realizar el examen histopatológico del tejido, se va a observar infiltración de leucocitos polimorfonucleares cuando la gastritis es por Helicobacter pylori.
Bien, aquí tenemos unas fotos de las endoscopías. Esta es una vuelta en U. Les hago recuerdo, bueno, los que ya han pasado la práctica, entonces saben a lo que me estoy refiriendo. Es una maniobra que se realiza al hacer la endoscopía para poder observar de abajo el cardias, chicos, ¿no? De tal forma que estamos viendo el cardias y el endoscopio. Miren, es una vuelta en U. Aquí vemos una mucosa hiperémica con erosiones petequiales, que así la llamamos nosotros los gastroenterólogos, ¿no es cierto? Como petequias, pero a nivel de la mucosa gástrica. Y aquí tenemos también erosiones, ¿no? Confluentes, lenticulares, pero en la mucosa gástrica. ¿Cómo clasificamos a la gastritis? Tenemos la gastritis aguda y la gastritis crónica. Tenemos la gastritis aguda por el Helicobacter pylori. Y otras gastritis infecciosas agudas, por ejemplo, bacterianas aparte del Helicobacter pylori, el Helicobacter helmani, que nos va a dar la gastritis flegmonosa. Micobacterias también nos pueden producir gastritis, por ejemplo, en la sífilis, que se denomina gastritis luética, en la sífilis, gastritis luética. Virus también pueden determinar procesos inflamatorios a nivel de la mucosa gástrica. Por ejemplo, cuando uno está con gripe, ¿no? Y aunque no tome antigripales, ni AINES, ni analgésicos, a veces presenta pirosis epigástrica. Si a eso le añadimos que cuando nosotros estamos con una virosis, lo primero que hacemos es tomar antigripales, entonces la sintomatología aumenta. Parasitarias, y dentro de las parasitarias, chicos, está Giardia lamblia. Cuando yo estaba haciendo mi maestría en parasitología, hice un estudio precisamente de la actividad concomitante que pudiese haber en pacientes que sean portadores de Giardia lamblia y Helicobacter pylori, ¿no? Y realmente he encontrado muchos pacientes, mucha prevalencia en pacientes que tenían concomitantemente y curiosamente Helicobacter pylori y Giardia lamblia. Y también tenemos gastritis por hongos, y son las gastritis póngicas. Tenemos la gastritis atrófica crónica, que la dividimos en dos, la tipo A y la tipo B. La tipo A, que es la gastritis autoinmunitaria, esta es predominante en el cuerpo del estómago. Y al tipo A le sumamos, ¿no?, la química producida por agentes antiinflamatorios, los AINES, y también alimentos, ¿no?, y tóxicos que pudiésemos ingerir, y el estrés. Y la tipo B, que es la que se relaciona con la bacteria que estamos estudiando, el Helicobacter pylori, que predomina en el antro del estómago. Formas poco frecuentes de gastritis, la linfocítica, la eosinofílica. En la enfermedad de Crohn, chicos, la enfermedad de Crohn, como vamos a ver después, es un proceso inflamatorio crónico autoinmune. Pero se ha visto en la enfermedad de Crohn que también existen procesos inflamatorios a nivel del estómago. Tenemos la sarcoidosis, gastritis granulomatosa aislada,
tenemos las más importantes en cuanto a las infecciosas, las producidas por el Helicobacter pylori, que hemos mencionado ya la sintomatología, y donde se va a demostrar un intenso infiltrado de neutrófilos con edema e hiperemia en el estudio histológico. Existe un tipo de gastritis que lo podemos diagnosticar clínicamente al hacer la endoscopía, que es la gastritis crónica superficial. Este tipo de gastritis, la gastritis crónica superficial, nos da una imagen reticular, como las redes de un pescador, chicos. Y que cuando mandamos al anatomopatólogo, curiosamente, ¿no? El anatomopatólogo coincide con el diagnóstico clínico, gastritis crónica superficial, y ahí está presente el Helicobacter pylori. Si este cuadro no se logra tratar, no se logra eliminar a la bacteria y hacer el tratamiento, ¿no?, de las lesiones que produce la misma, puede avanzar hacia una gastritis crónica. Después de la infección aguda por el Helicobacter pylori, se puede producir una hipocloridria de más de un año de duración. La gastritis crónica es una inflamación del revestimiento del estómago que se presenta gradualmente y que va a persistir durante un tiempo considerablemente prolongado, hasta un año o más. Tenemos la tipo A, que ya les he mencionado, afecta al cuerpo, al fondo del estómago, sin involucrar al antro, por lo general asociada a una anemia perniciosa, y se presume que tiene una etiología autoinmune. Aquí hemos aumentado la química por los tóxicos. Y la tipo B, que es la forma más frecuente, afecta al antro en pacientes jóvenes y a toda la mucosa del estómago en personas mayores, y es causada por el Helicobacter pylori. Bien, nos quedan, chicos, 3 minutitos. Vamos a quedar aquí en el sistema de Sydney. No sé cuántas nos faltan. Sí, vamos a quedar aquí, no nos va a dar tiempo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Sobre gastritis. Nos quedan todavía 2 minutitos. ¿Alguien que no haya entendido algo? Bien, si todo está entendido, chicos, vamos a dejar de compartir. Les hago recuerdo sus libros, chicos. Se está acercando nuestro examen parcial y no han recogido. A ver, ¿quiénes son los que tienen que recoger? Castro, Huanca, María Luisa. Castro, Velázquez, Gabriel Marcelo. Calvimontes, Campos, Edson. Calvo, Pinto, Flavio Jr. Quispe, Garnica, Maribel. Por favor, les ruego, chicos, vean la forma de recoger sus libros, ¿ya? No van a dar examen primer parcial, o si les tomo el examen de primer parcial, no voy a exponer su nota. ¿Para qué se van a predisponer a aquel, por favor? Ustedes voluntariamente se han anotado el libro y han hecho hacer ese libro. Entonces, lo correcto es que lo recojan, por favor, les ruego. ¿Ya? Muy bien, que tengan buena tarde.